¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ser popular? Un niño de Reino Unido muere después de intentar el reto del apagón o Blackout Challenge viral de TikTok. Este titular reciente dejó al mundo desconsolado e hizo que padres de todo el mundo temieran por el bienestar de sus hijos. Por si no lo sabías, ciertos actos realizados en las redes sociales se consideran retos, desafíos o challenge. Después, estos retos se convierten en tendencias para que todo el mundo se filme haciéndolos. Aquellos que disfrutan navegando por TikTok habrán oído hablar del School Breaker Challenge o Rompecráneos y del Penny Challenge. También tuvimos The Bowing, Planking, Mannequin Challenge y ahora Blackout Challenge. El Blackout Challenge, también conocido como el juego de la asfixia, consiste en ahorcarte a ti mismo hasta perder el conocimiento. Estos retos virales pueden parecer un juego, pero en realidad muestran a personas que están poniendo en riesgo su seguridad a cambio de likes, clics y vistas. Si bien las plataformas de redes sociales hacen lo mejor que pueden para evadir la responsabilidad, no podemos evitar preguntarnos cómo pueden permitir que esto suceda. Echemos un vistazo a la psicología que hay detrás de estos retos para crear conciencia sobre este problema tan extendido hoy en día. Por muy divertido que parezca el reto, hay muchas razones psicológicas por las que deberías pararte a pensar antes de animarte a intentar un nuevo reto de las redes sociales. Veamos algunas de ellas. 1. Desestimación de las normas. La doctora Gretchen Bryan Missels, científica del comportamiento, explica que la pubertad es el momento en el que la mente de un niño está transicionando a la de un adulto. A medida que van pasando por estados mentales y emocionales difíciles, los adolescentes intentan comprender qué es lo normal y quieren saber si ellos también son normales. Quieren encajar como cualquier otra persona. Entonces, cuando navegan por el feed de TikTok y ven 20 publicaciones de personas haciendo el reto de los labios de Kylie Jenner, pueden pensar para sí mismos: ¡wow! Todo el mundo lo está haciendo, así que yo también debo hacerlo para encajar. Todos lo hacen, así que esto debe ser lo normal. Pasan por alto el hecho de que demasiada succión en un área pequeña del cuerpo podría ser muy perjudicial. 2. FOMO. El síndrome FOMO, o miedo a perderse algo, es la ansiedad que sentimos cuando somos excluidos de participar en experiencias placenteras y gratificantes. Los estudios han demostrado que este miedo está aumentando en la sociedad actual debido a que podemos ver todo lo que hacen los demás con nuestro propio espejo mágico, nuestro teléfono. Un artículo de investigación de 2020 publicado en la revista Social Media and Society sugiere que este miedo juega un papel en el uso de las redes sociales en los adolescentes, que desafortunadamente puede convertirse en una adicción a Internet. Si se pierden una nueva publicación, una nueva tendencia, una nueva imagen, es posible que estén fuera del circuito y se pierdan lo que todos los demás están experimentando. En un estudio publicado en Human Factors in Healthcare, los investigadores querían examinar qué es lo que motiva a la gente a participar en los peligrosos retos de TikTok. Cuando se les preguntó, los adolescentes que participaron en el estudio mencionaron que uno de los factores motivadores es el miedo a perderse algo. Cuando ven retos de moda, pueden sentir que se están perdiendo la diversión si no participan. En realidad están tan preocupados con ese miedo que no piensan en su seguridad ni en las cosas que todos sabemos que pueden dañar a una persona. ¿Crees que fomentar una mayor interacción cara a cara podría ayudar a los adolescentes a combatir el FOMO en las redes sociales? Comparte tu opinión en los comentarios. 3. Sentido de pertenencia. Brittany Morris, una trabajadora social clínica con licencia en Virginia, dice que los niños y los adolescentes son más susceptibles a estos retos peligrosos debido a la necesidad de pertenencia. Ella explica cómo en los primeros años de la adolescencia, los niños desean ser aceptados por los demás. Al interactuar con sus amigos, también descubren sus identidades en base a los buenos o malos comentarios que les hagan sus compañeros. En general, es bueno que los adolescentes tengan un grupo sano de amigos, pero a veces, cuando están juntos, pueden ser de mala influencia entre sí. Un estudio de investigación de 2017, publicado en la revista Sexual and Relationship Therapy, sugiere que a los adolescentes les resulta más difícil controlar sus comportamientos impulsivos si están con sus compañeros o si hay emociones fuertes involucradas. Los autores también mencionan que las redes sociales tienen el poder de influir en las habilidades de toma de decisiones de un adolescente, ya que las redes son lo que los mantiene conectados.
Así que cuando tus amigos participan en tales retos, quieren sentir que son parte del grupo. Si sienten esa pertenencia, se sienten bien con ellos mismos. Ser parte de un grupo en realidad puede ser positivo y saludable para un adolescente o preadolescente. ¿Crees que hay alguna manera de fomentar una socialización sana en las redes sociales? 4. Pulgares arriba. Otra razón importante es, por supuesto, la popularidad. ¿Quién no quiere sentirse querido por miles de personas? No debemos juzgarlos por querer ser populares. La popularidad es como una mezcla de todos los puntos anteriores. Sentir que son parte, que son aceptados y apreciados. Un estudio de 2016 en la revista Psychological Science encontró que es más probable que a los adolescentes les gusten más las fotos populares que aquellas con pocos likes, aun si muestran comportamientos riesgosos. Lo mismo pasa con los retos virales. Cuantos más likes tenga un video, más probable será que ellos lo quieran intentar. Si ellos se volvieron virales, yo también puedo. ¿Cómo pueden los padres y las escuelas trabajar juntos para ayudar a los niños a desarrollar confianza y autoaceptación para que no busquen validación por internet? 5. Toma de decisiones y juicio. También es importante tener en cuenta la perspectiva biológica. Los cerebros de los adolescentes y los niños aún se están desarrollando. Por esa razón, no tienen la capacidad total para comprender los riesgos que plantean estos retos realmente. La psicóloga clínica y consultora de calidad de salud mental, doctora Desreen Dudley, explica que la corteza prefrontal, que es una parte del cerebro importante en la toma de decisiones y a la hora de emitir juicios, no está completamente desarrollada en los jóvenes. Es por eso que les resulta más difícil considerar todos los factores que están involucrados en estos retos y no pueden tomar una decisión acertada. Los leggings bonitos son una cosa, pero ignorar el sentido común y la seguridad personal en pos de la aprobación y aceptación de los demás, ese es un juego completamente diferente, uno del que esperamos que consideres no participar. ¿Crees que hay otras razones detrás de estas horribles y peligrosas tendencias? Cuéntanos lo que piensas. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Un padre, un maestro o incluso un adolescente. Si notaste que el uso de internet de un niño se está volviendo problemático, considera hablar con un profesional de la salud mental. Para obtener lecturas, recursos y herramientas adicionales para ayudar a tu hijo, no dudes en visitar los enlaces de la descripción. Hagamos conciencia juntos para ayudar a evitar que más vidas jóvenes nos abandonen demasiado pronto.